Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, jueves 6 del mes de agosto del año 2026. Un jueves, señores, con muchas informaciones en el campo deportivo, porque ustedes saben que nosotros estamos celebrando los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y en el día de ayer recibimos un baño de preseas doradas, y la verdad es que eso nos hace sentir con mucha satisfacción. Ahí vimos que María Ditrinova ganó en la categoría de kata. Esta atleta, mírenla ahí, compitió en la categoría de combate simulado, que es como se llama eso, la kata, y la verdad es que mostró mucha seguridad y obtuvo nuevamente otra presea dorada y ya se retira del dojo. ¿Qué forma más buena de retirarse es esa, dándole una medalla de oro al país? A mí que nadie me diga que no, que tiene sangre rusa, esa dominicana con esa bandera en la parte izquierda del pecho, me hace sentir mucha satisfacción. Ella es la esposa del corredor Félix Sánchez y se alzó con esa corona. Por otra parte, señores, la gacela de Don Gregorio, Marilady Paulino, ganó nuevamente de una manera convincente en medio de un copioso aguacero. Miren ahí la salida y ustedes pueden ver cómo Marilady viene conservando sus energías en un tramo intermedio. Ella no tomó la punta porque ella es una buena rematadora y sabe que tiene el control de esos jugadores, de esas corredoras, pero ya ustedes ven ahí cómo empieza a encender los motores y empieza a despegarse en la primera posición y de una manera relajada gana el primer evento, mejorando su récord, estableciendo una nueva marca. Felicidades para Marilady Paulino, que ha demostrado ser una gran campeona. Yo quiero felicidades para Marilady Paulino, pero señores, también me gustaría que la persona que tiró una botella en esa carrera sea investigado, que la policía haga las investigaciones del lugar y que esa persona sea detenida. Yo sé que hay muchas emociones, pero hay veces que aunque las cosas no tengan consecuencia, hay que poner ejemplo en la sociedad. Y esa persona que tiró esa botella, que pudo haberla pisado cualquiera de las corredoras, incluyendo Marilady Paulino, eso puede tener consecuencias impredecibles. ¿Y cómo se le ocurre a un ser humano hacer una acción de esa naturaleza? Entonces, esa persona debe ser sancionada y no permitir que entre a ningún evento deportivo. Pero nosotros vamos a seguir más allá, porque no solo Marilady Paulino ganó la competencia, ustedes vieron la botella ahí cuando la tiraron, ¿verdad? Sino que también Gabriel Moronta ganó en el atletismo en los 400 metros con valla. Esa es una hechura de Félix Sánchez, su pupilo, y justamente en esa modalidad era que Félix Sánchez tenía la especialidad. Y hay que hablar que ya cuando se hable de atletismo, de que la República Dominicana es una potencia, señores. Ya nosotros ahí no podemos ser soslayados. Hay que vernos como uno de los países que verdaderamente tiene un buen material. Miren cómo Moronta viene rematando desde el fondo, pasa, se sigue despegando
y vemos cómo obtiene esa victoria que es bastante convincente. También nosotros, Dayana Ortiz ganó oro en la categoría de los 48 kilogramos, eso es en pesa, pero también le fue devuelta a la República Dominicana una medalla de oro que había obtenido en atletismo 100 por 4, y eso estaba bajo protesta y se determinó finalmente que la medalla había sido obtenida en buena lid. Por lo tanto, retornó esa medalla a la República Dominicana y eso ha permitido que nosotros estemos por encima de Puerto Rico en la 5ª posición. Pero hay más, señores, porque el asunto no queda ahí, porque en el boxeo también tuvimos una muy buena actuación. En el caso de Junior Pinales, que peleó en los 55 kilogramos, vimos un boxeador completamente relajado, dominando los fundamentos del boxeo y obtuvo una victoria, pudiéramos decir, que es relativamente fácil porque son 3 rounds y por lo menos claramente se pudo ver que dominó con relativa facilidad a su oponente y eso le permite dar el salto para pelear en el día de mañana por la medalla de oro. Pero ¿y qué decir entonces, señores, de otro competidor más en el boxeo, como tenía que ser Cristian Pinales en la categoría de los 90 kilos? También obtuvo otra victoria y la verdad que tuvo un trabajo bastante asombroso y tenemos mucha esperanza y hay que destacar que el rival que va a enfrentar en el día de mañana, el cual es un colombiano, es una persona que tiene muchas herramientas, pero el nuestro demostró en esa pelea que tiene la capacidad para obtener el oro y otra vez permitir que la República Dominicana siga cosechando medallas de oro. Por otra parte, también Noel Pacheco ganó su competencia en boxeo en el día de ayer y fue una pelea bastante dura con un boxeador cubano que fue por todo al cuadrilátero, pero él supo granjeársela y agenciarse ese triunfo que sin lugar a dudas podrá hasta cierto punto ayudarlo bastante para que pueda obtener la medalla dorada en el día de mañana. Esos 3 boxeadores ya tienen asegurada la plata y van por la búsqueda del oro en el día de mañana. Donde nosotros hemos tenido una pequeña decepción ha sido en el béisbol, que ya la República Dominicana, señores, no debe de pasar más vergüenza en esa categoría. Nosotros tenemos muchos jugadores y nosotros debemos asumir como una política de Estado el tema del béisbol. Ese es nuestro deporte rey. Ese es el que verdaderamente nos identifica a nosotros. Uno, como dominicano, se siente orgulloso de que nuestros atletas puedan obtener presea dorada en diferentes disciplinas. Y sin menosprecio a la demás disciplina, uno entiende que cuando obtiene la de béisbol ha cumplido con un compromiso patrio. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo
de estar en esos eventos pasando vergüenza. No, no podemos, señores. Aquí hay que sacudir la mata, hay que ponerse a pensar qué es lo que vamos a hacer. Porque los atletas dominicanos, cuando reciben un apoyo, ellos dan respuesta. Y la muestra más elocuente lo constituyen la Reina del Caribe. Cristóbal Martí se encargó de patrocinar ese equipo y nosotros hemos podido ver que ese relevo generacional que viene uno tras otro es un relevo que le da presea a la República Dominicana y mantiene en alto el nombre de nuestro país. Si le soy sincero, le digo que en una ocasión, cuando nosotros teníamos peloteros de la talla de Samuel Sosa, Moisés Salou, Jorge Bell, entre otros que estaban brillando en aquellos momentos en las grandes ligas, uno pensaba que cuando esa generación cumpliera su compromiso y pasara a su etapa, como que la República Dominicana posiblemente iba a tener una pequeña debacle. Pero no, señores. Ese legado dejado por los Sosa, por los Franco, los Ricardo Carti, Cabeza Fernández y toda esa playa de buenos peloteros que nosotros teníamos, Tony Pella, es más, no voy a seguir mencionando nombres por temor a omisión. Uno creía como que la República Dominicana iba a descender un poco. Sin embargo, nosotros hemos tenido un ascenso tan grande en el béisbol que hoy en día Juan Soto es el pelotero más caro, pero a nosotros nos resulta difícil incluso determinar cuál es el mejor pelotero dominicano. Y ahí hay una cantera de peloteros, aunque ha estado un poquito flojo este año, donde está Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr., el mismo Juan Soto. Ahora se ha unido ese grupo, el Matatán de Junior Caminero, que es una persona que está bateando horrores en las grandes ligas. Y cuando usted se pone a ver todos esos muchachos, Julio Rodríguez, y sigue mencionando peloteros de aquí, usted dice la Carita Dever, también a José Ramírez. Cuando usted se pone a ver todos esos peloteros, usted siente que esto es una fuente inagotable. Y por ahí vienen otros talentos, porque miren, en el día de ayer debutó un pelotero dominicano que se me escapa el nombre, que en su debut bateó de 4-4, creo que fue en Kansas City, y eso, señores, es algo que desempolva los libros de la historia. Y si nosotros tenemos toda esa cantera de peloteros, jugadores, como lo fue Manny Ramírez, como lo fue David Ortiz, Pedro Martínez, Juan Marichal, Bartolo Colón, y tenemos toda esa gente, ¿cómo es que podemos estar pasando vergüenza? Nosotros tenemos ahora mismo, acabamos de obtener en cata femenino la presea dorada número 25. Esto es primicia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, derrotando a Venezuela. Entonces, eso es lo que yo digo. Entonces, ¿cómo es que en el béisbol nosotros podemos estar pasando vergüenza? Eso es lo que me molesta. Y es que nuestros peloteros son muy orgullosos. Porque hay gente que usted lo ve aquí que no tiene juego en ningún sitio y quiere tener principalía y estelaridad en la República Dominicana. Gente que debieran, que cuando se dice, mira,
comienzan los entrenamientos, debieran ir con una mandarria y romper la cadena del estadio para meterse a practicar, y lo tienen sentado en las grandes ligas en un banco ahí y quieren venir de estelares porque son grandes ligas. No, hombre, no. Vamos a jugar pelota. Vamos a levantar la moral de nuestro país, que esa disciplina tiene que revisarse. Esa disciplina nos tiene a nosotros como el hijo de los puercos, con la cabeza hacia abajo. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Y ahora el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, otra de los jueces de la Suprema Corte de Justicia presentó su renuncia, o mejor dicho, dijo que no tenía interés en ser evaluada para esa posición nuevamente. Y la verdad es que esa falta de interés que han mostrado algunos de los jueces de la Suprema Corte de Justicia debe llevarnos a reflexión por la siguiente cosa. Ser un juez de la Suprema Corte de Justicia es una de las funciones que debe ser más codiciada, porque la Suprema Corte de Justicia representa uno de los poderes del Estado más importantes. Es
en la justicia donde descansa el equilibrio democrático del país y es el pulmón de las libertades. Ahora bien, ¿qué ha sucedido en nuestro país? Que alguna gente ha querido confundirse en algo y es en no querer reconocer que esos cambios tienen mucho que ver con la vida política. Porque ¿quiénes escogen el Consejo Nacional de la Magistratura? Son políticos. Y aquí siempre se ha querido ver como algo pecaminoso que la actuación de esos jueces sean provenientes de los partidos políticos. Luis Henry Molina es una persona que viene de un partido político y uno pudiera decir que por lo menos tuvo una actuación decente en la judicatura. Tuvo sus manchas, pero también tuvo sus luces. Y yo diría que tuvo más luces que manchas. Y quién sabe, hay quienes dicen por ahí que posiblemente vaya a ocupar un cargo de importancia en este gobierno del presidente Luis Abinader, que aunque en principio se cuestionaba su procedencia, que venía de un partido político, por lo menos en el desempeño de sus funciones supo manejar la situación. La Suprema Corte de Justicia ha sido bombardeada en estos días por los partidos políticos precisamente, sobre todo por aquellos partidos de la oposición que señalan que la escogencia de los jueces debe hacerse de manera minuciosa y que debe estar desapegada a cualquier interés político. Y es por eso que la población dominicana cada día crece menos en la clase política. Y por eso es que ustedes ven que esos llamados outsiders, a veces cuando le preguntan a la ciudadanía por quién prefiere votar, bueno, pues chabacanamente dicen que por alguna de esas personas. Pero cuando usted se pone a buscar la hoja de vida de esos outsiders, usted como que no le encuentra una lógica de por qué una persona que no ha dado notaciones de que tiene un dominio convincente como para resolver los problemas patéticos que puede tener un país, usted no le asimila ese coeficiente intelectual ni desenvolvimiento verbal para analizar una crisis profunda y ser un mandatario idóneo que pueda representarnos en playas extranjeras ante los foros internacionales. Porque usted no le ve que pueden tener ningún tipo de planteamiento. Pero cuando ustedes ven a un PLD reclamando que para la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia se debe de tener cierto filtro, usted dice, pero caramba. ¿Y qué es lo que pasa con algunos políticos? Piensan que los que vivimos en este país no tenemos memoria. Se le olvida a la gente de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana que cuando Mariano Germán fue escogido como presidente de la Suprema Corte de Justicia, era un hombre que venía de trabajar junto con Leonel Fernández en una misma oficina jurídica, que es un hombre de extrema confianza de él.
Entonces, ustedes ven esa persona hablando a mandíbula batiente, queriendo dar cátedra de honestidad y pidiendo transparencia en los manejos de los recursos. Y usted dice, caramba, ¿son locos? ¿Son sinvergüenza? ¿O piensan que uno no tiene memoria? Entonces, eso es lo que muchas veces lleva a la ciudadanía a decir, no, yo no voy a votar por ninguno, porque la gente se siente defraudada. Esa es la verdad. Por otra parte, señores, hay una noticia que ha venido bailoteándose, en el cual hay algunos legisladores que tienen ONG que han sido suspendidas para participar como proveedores del Estado, y ellos han manifestado que realmente, aunque tienen esas instituciones, realmente no se están beneficiando de las prerrogativas y beneficios del Estado. Bueno, amén. Pero si ustedes no reciben ningún tipo de prebenda, entonces tampoco se alarmen porque digan que la están suspendiendo. Esas son de las cosas que verdaderamente empañan las labores de algunos políticos. Ustedes ven que hay personas que desde que obtienen un cargo electo, lo primero que hacen es crear una fundación. Entonces, ellos mismos legislan para, a través de esas ONG, obtener recursos de parte del Estado que probablemente no vayan a cumplir con su prometido y vayan a engrosar su patrimonio. Eso es algo deleznable que no se debe permitir en una sociedad. Pero así es nuestro país, así es la República Dominicana, así son nuestras instituciones, así son nuestro político. Y es bueno que ya la sociedad ha venido experimentando grandes cambios y dentro de esa metamorfosis ha entendido que caminar hacia la Plaza de la Bandera es un ejercicio democrático que limita mucho el mal accionar de algunos políticos del sistema que siempre quieren vivir drenando la economía nacional y pensando en sus intereses personales. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, cuando pasaron los comicios y se hizo el conteo de la votación, el PRM ganó las elecciones, la Fuerza del Pueblo, obtuvo un 28% de las votaciones y el Partido de la Liberación Dominicana obtuvo apenas un 10%. De acuerdo a los últimos datos ofrecidos de la última encuesta, el Partido de la Liberación Dominicana había experimentado un crecimiento equivalente a un 19%. De igual manera, la Fuerza del Pueblo continúa con 19%, teniendo un gran descenso de un 9% de la votación. Y ese 9% de la votación de la Fuerza del Pueblo, ¿dónde fue a parar? Al Partido de la Liberación Dominicana. Y eso tiene una razón muy lógica, y es que en el fondo la diferencia que existe entre esos dos partidos está en la cabeza de esos partidos, entiéndase, en los dirigentes Danilo Medina y Leonel Fernández. Pero la gente de la Fuerza del Pueblo y del PLD se entienden porque son cocodrilos que vienen del mismo chance, del mismo charco. Sin embargo, ustedes ven que el partido de gobierno ha experimentado una baja en su simpatía. ¿Y a qué lugar se va? A los indecisos. Aquellas personas que dicen que no votan por ninguno. Es decir, que la oposición no está sabiendo capitalizar el descontento que ha mostrado la población por el partido de gobierno. Y si ustedes me preguntan a qué se debe el hecho de que la oposición
no ha sabido capitalizar el disgusto de la población. Yo le diría que se debe básicamente a algunas declaraciones desacertadas que han dado los dirigentes de esos partidos que la población entiende que lo hacen sumamente por pura demagogia y sencillamente para tratar de hacerle la vida imposible al gobierno, pero que no muestran ningún tipo de fundamento que le permita lograr ciertas adhesiones a su favor. Y dentro de esa discrepancia de los partidos políticos, el que ha tenido un mayor avance en esta época muerta antes de la campaña en cuanto al posicionamiento ha sido el Partido de la Liberación Dominicana. Y cuando ustedes buscan las razones, son bastantes. Es que ustedes encuentran un partido que en un momento determinado salen sus dirigentes a los diferentes medios de comunicación y han tenido una idea fabulosa, y es afianzar su crecimiento en una serie de jóvenes que forman parte de esa institución bien preparados, que no tienen dedos que puedan señalarlo en actos de corrupción. Y cuando usted ve que usted enciende un televisor o enciende un radio y usted escucha los diferentes dirigentes de ese partido haciendo propuestas para que haya hasta cierto punto la mejora de bienes y servicios para que se pueda hacer un mejor país, eso le da ciertos niveles de simpatía a esa institución. Pero en la Fuerza del Pueblo las cosas no suceden igual. Porque en ese partido el doctor Leonel Fernández es ley, batuta y constitución. Y por lo tanto, al usted, y hay muchas personas que son brillantes ahí, pero no salen a la calle a hablar de la buena gestión que estuvo el doctor Leonel Fernández cuando era gobierno. No salen a hablar de esos metros, no salen a hablar de esos elevados y de muchas cosas que fueron verdaderamente importantes para que el país tuviera el nivel de desarrollo que tiene ahora. Y al no salir y solo él ser la persona que anda en la calle, bueno, pues eso hasta cierto punto no ha permitido que ese partido se mantenga sólido en una segunda posición. La Fuerza del Pueblo tiene un activo bastante importante y de cara al futuro que se llama Omar Fernández, una figura fresca y potable que la mayoría de los jóvenes simpatiza con él. Pero dentro de la Fuerza del Pueblo parece ser que ese es un tema vedado y que hablar de Leonel Fernández, de Omar Fernández como candidato es una traición a Leonel Fernández. Y verdaderamente las cosas no son así, porque mientras más líderes tenga un partido, más fácil se le hace posicionarse en el gusto popular. Y esa situación es lo que está provocando en cierta medida esa reducción en el impacto que puede crear la Fuerza del Pueblo de cara a las próximas elecciones. Miren,
Vamos a cambiar de tema porque van a enviar a juicio de fondo a Andrés Pumarol. Ese es el joven que tiene, según algunos analistas, tiene problemas psiquiátricos y que en el Naco mató y apuñaló a varias personas, lo hirió, y esa situación, independientemente de la comisión del delito, y sé que es muy delicado hablar desde aquí, porque una persona que tenga un ser humano, una persona querida y que otro se la mate porque tiene problemas mentales, es algo que verdaderamente preocupa y deja cierta roncha por esa pérdida. Esos familiares, si escuchan a uno decir desde aquí que entiende la postura del magistrado que en aquella ocasión entendió que imponerle una sanción a una persona que no tiene dominio de sus actos es algo que realmente para nada enriquece el panorama judicial, deberán sentirse mal esos familiares, sobre todo porque hay otros casos que tienen la misma importancia y que tienen también la misma tipografía y sin embargo, al momento de que la justicia debe actuar, no lo hace de una manera correcta. ¿Qué es? ¿Cómo resulta? ¿Qué resulta más convincente para una persona determinar el estado mental de otro, si está cuerdo o desequilibrado? Uno que hiera a un vecino o una madre que le vuele la cabeza a su hija. O sea, esa es una pregunta que tiene poca lógica, porque uno dice, pero una madre que decapite a una hija no puede estar en condiciones normales. Porque si hay algo que verdaderamente tiene un amor puro, es una madre hacia un hijo. Y sin embargo, esa oficial de la policía que se le acusa de la comisión de ese hecho, está pagando una sanción. Y esta sociedad tiene mucho complejo, porque ha notado que cuando las cosas ocurren, aunque sean similares, si una persona tiene recursos económicos, le resulta mucho más fácil resolver el problema que si se trata de un desarropado. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el complejo de esta sociedad. Porque la verdad es que las cosas aquí con los pobres son como la descripción que hace Gabriel García Márquez en una de sus obras, que el coronel no tiene quien le escriba. Así es la clase pobre en la República Dominicana. Y justamente hablando de la clase pobre, quiero señalar que el sector sindical se ha mostrado en desacuerdo de que sea reintroducida la pieza de la modificación del Código Laboral. Y la verdad es que ese Código Laboral ha dado mucha vuelta en el Congreso para ser aprobado.
Y cuando ustedes analizan el pro y el contra de ese código, determinarán que lo que ha querido el sector empresarial es alzarse con todo, porque ese es un código que tiene tantos artículos que le favorece a los empleadores, que de haberse aprobado tal y como estaba concebido, sin el tema de la cesantía, el sector empleador sale ganancioso. Miren, aquí muchas veces se habla, sobre todo en el sector de la construcción, de que el dominicano no le gusta trabajar y que la mano de obra haitiana es insustituible en ese campo. Y déjenme decirle con toda la propiedad del mundo que no es así. El dominicano quiere trabajar. Ahora, lo que no permite el dominicano es que se quiera abusar de él como se abusa de los nacionales haitianos. Lo que sucede en nuestro país es que las autoridades no saben cumplir con su papel y que tienen una deuda grandísima con esta sociedad. ¿Por qué yo le digo que tienen una deuda grande con esta sociedad? Si aquí se hace un levantamiento serio de los problemas que se dan en las construcciones, nosotros tuviéramos ahora los pelos de punta. Ustedes no se imaginan la cantidad de obreros que por los niveles de inseguridad, que por la forma rudimentaria que trabajan en algunas construcciones de edificios que no tienen, señores, miren, ni siquiera un buen andamio. Y esos nacionales haitianos se convierten en suicidas para asumir las alturas, para pañetar la casa, y muchas veces se desploman y mueren en esas construcciones. Y no se hace levantamiento, porque en la mayoría de los casos esos empleadores no tienen seguridad social, ni tienen seguro de accidente, y se la juegan. Y si se le mató un obrero, buscan los familiares de ese haitiano y le dan 2 o 3 pesos y lo ponen a firmar un recibo de descargo. Si acaso se limpia la sangre donde murió ese obrero y se continúa trabajando normal. Oigan bien, normal, como si nada hubiese ocurrido. Pero tampoco las autoridades, cuando alguno de esos obreros suelen ser llevados a los hospitales en estado agónico, hacen un levantamiento y se le da seguimiento a ese caso. No, señores, nada. Es como si no hubiese ocurrido nada, o sencillamente se otorgan las actas de defunciones con una versión un tanto oscura.
se quedan los empleadores con todo el mazo de dinero y los obreros dominicanos en la banca, mientras que los obreros haitianos que se arriesgan a eso son los que tienen los privilegios de trabajar. Por eso es que cuando ustedes le digan que es que el dominicano no quiere trabajar, díganle que no, que lo que sucede es que el dominicano no quiere trabajar en la forma abusiva que muchos de ellos ponen a trabajar a los obreros. Señores, el tiempo es un asesino y no ha dicho que ya, que hemos llegado al final. Así que mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho. Así que, bye bye.